Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, un abrazo virtual gigante. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por volver. Hoy tenemos un vídeo jugosito, uno de esos que sé que les encantan, chismecito del bueno, pero con un toque de análisis y, por supuesto, mucho cariño. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas de Turquía, o al menos una pareja que siempre genera mucha expectación, Serine y Sarkaya y, por supuesto, el mismísimo Atay Ulusoy. Pero esperen, que aquí viene lo bueno. Aunque ellos no son pareja oficialmente o al menos, no que sepamos guiño, guiño. Las noticias, los rumores, las interacciones en redes sociales, todo nos indica que la química entre ellos es innegable. Y no solo eso, hoy vamos a analizar el impacto que Serine tiene en Atay, y especialmente vamos a hablar de la locura que aparentemente hizo su novio. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos en el chisme jugoso, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, denle un like. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta este tipo de contenido y a seguir creando más para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, Serine Sarkaya es una actriz turca increíblemente talentosa y con una belleza que impacta. Desde sus inicios en Medcezir, hasta su éxito más reciente en la serie Sameran, ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento turco. Y a Atay Ulusoy, bueno, ¿qué les puedo decir que ya no sepan? Es un galán, un actorazo y también ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. Desde Anferia Koydum hasta The Protector en Netflix ha conquistado corazones en todo el mundo. La relación entre Serine y Atay, o la falta de ella, siempre ha sido un tema de conversación recurrente. Trabajaron juntos en Medcezir, y la química en pantalla era innegable. Los fans se volvieron locos y, por supuesto, empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Sin embargo, aunque siempre han mantenido una amistad cercana y se les ha visto interactuando en eventos y redes sociales, nunca han confirmado una relación romántica. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente Serine ha estado saliendo con. Y es aquí donde llegamos a la locura que hizo su novio, Mert Demir. Se rumorea, mis amores, que Mert Demir está experimentando, digamos, una intensidad emocional exacerbada con respecto a la relación, o mejor dicho, la no relación entre Serine y Atay. Y ojo, aquí no estamos juzgando sentimientos, todos hemos sentido un poquito de cosquilleo en el estómago al ver a nuestra pareja interactuar con alguien más, especialmente si esa persona comparte un pasado significativo y una química innegable con ella. Es parte de ser humano. Pero al parecer, Mert Demir no está manejando esta situación con la diplomacia de un embajador. Primero hablemos del contexto. Serine y Atay, como ya mencioné, encendieron las pantallas con Medcezir. La serie fue un boom, su relación en pantalla era magnética, y los fans no podían separar la ficción de la realidad. Durante años se especuló sobre un romance secreto, alimentado por sus interacciones fuera de cámara, sus miradas cómplices y el hecho de que, seamos honestos, se ven espectaculares juntos. Ahora, Serine y Atay han sido muy insistentes en que son solo amigos, y debemos respetar eso. Pero ay, amigos, la imaginación es poderosa. Y la persistencia de los fans, bueno, es legendaria. Cada vez que se les ve juntos, aunque sea en un evento público a 10 metros de distancia, las redes sociales explotan con teorías, montajes y peticiones desesperadas para que se den una oportunidad. Entonces imaginen ser Mert Demir. Están saliendo con una de las mujeres más hermosas y exitosas de Turquía, una mujer que constantemente está vinculada sentimentalmente con uno de los hombres más codiciados del país. La presión mediática debe ser asfixiante y la constante comparación, desgastante. Y aquí es donde entra la locura. Según fuentes cercanas a la pareja, Mert Demir ha expresado a Serine su incomodidad con la cercanía de Atay. No se trata de prohibirle que le hable, ojo, no estamos hablando de un drama de telenovela barata. Pero sí le ha manifestado su necesidad de que establezcan límites más claros, especialmente en eventos públicos y en redes sociales. Mert no entiende por qué Serine necesita interactuar tanto con Atay en Instagram, reveló una fuente anónima a un famoso tabloide turco.
Cada me gusta, cada comentario, cada mención, se convierte en una noticia nacional. Y Mert siente que eso no le da espacio para construir una relación normal con Serenei. Pero la cosa no termina ahí. Al parecer, Mert Demir también ha intentado un acercamiento con el mismísimo Aatay Ulusoy. Sí, escucharon bien. Según varios testigos, Mert se presentó en un evento donde también estaba Aatay y, después de unas copas de más, intentó tener una conversación cara a cara con el actor. Mert quería dejar claro que él es el novio de Serenei, y que Aatay debería ser más respetuoso con su relación, comentó otro infiltrado en la vida de la pareja. La conversación se puso un poco tensa, pero afortunadamente, los amigos de ambos intervinieron antes de que la cosa se saliera de control. Imagínense la escena. Mert, probablemente con un poco de alcohol en el sistema, confrontando a Aatay, el hombre que, según los fans, está destinado a estar con Serenei. Una bomba de tiempo. Ahora hay que tener en cuenta que todo esto son rumores, especulaciones y testimonios de fuentes anónimas. La verdad real, la que solo conocen los involucrados, probablemente sea mucho más compleja y matizada. Pero vamos, ¿qué sería de la vida sin un poco de chismecito? Pero más allá del drama y la comidilla, este incidente nos plantea preguntas interesantes sobre las relaciones, la fama y las expectativas sociales. ¿Es justo que Mert Demir tenga que lidiar con la sombra constante de Aatay Ulusoy? ¿Tiene derecho a pedirle a Serenei que limite su contacto con un amigo? ¿Y hasta qué punto es responsable Aatay de la situación? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Por un lado, todos tenemos derecho a elegir a nuestros amigos y a mantener las relaciones que nos hagan felices. Serenei no tiene la obligación de renunciar a su amistad con Aatay solo porque su novio se sienta inseguro. Pero por otro lado, también es importante ser empáticos con los sentimientos de nuestra pareja. Si Mert se siente amenazado por la relación entre Serenei y Aatay, Serenei debería intentar comprender sus miedos y encontrar maneras de tranquilizarlo. Y en cuanto a Aatay, bueno, él está en una posición difícil. Él no ha hecho nada malo, él no ha alimentado los rumores, él simplemente está siendo un buen amigo. Pero al mismo tiempo, debe ser consciente del impacto que su presencia tiene en la relación de Serenei y Mert. Quizás un poquito de distancia estratégica no le haría daño a nadie. Ahora, ayu del chisme, es importante analizar el impacto que Serenei tiene en Aatay. Creo que Serenei representa para Aatay una conexión superíndice 3n con sus inicios, con esa etapa de Medcezir, que fue un punto de inflexión superíndice 3n en sus carreras. Serenei es una persona que lo conoce bien, que lo ha visto crecer como actor y como persona. Además, no podemos negar que Serenei es una mujer increíblemente talentosa e inspiradora. Su con diéresis copyright cito y su determinación superíndice 3n son contagiosos, y seguramente influyen positivamente en Aatay. Creo que la amistad entre Serenei y Aatay es sincera y valiosa, independientemente de si existe o no un romance entre ellos. Son dos personas talentosas que se respetan y se admiran mutuamente. Y honestamente creo que la presión superíndice 3n de los fans y los medios de comunicación superíndice 3n a veces puede ser abrumadora y poner en peligro una amistad genuina. La amistad es una joya, mis amores. Y más en el mundo del espectáculo donde la competencia y la falsedad abundan. Tener a alguien que te conozca desde tus inicios, que haya compartido contigo momentos clave de tu carrera, es un tesoro invaluable. Además, es importante recordar que todos tienen derecho a su privacidad. Serenei tiene derecho a salir con quien quiera y a mantener la amistad que quiera. Y Aatay también tiene derecho a su privacidad y a mantener las amistades que considere importantes. El acoso mediático que sufren estas figuras es inaudito. Cada paso que dan es analizado, juzgado y a menudo tergiversado. La presión de los fans puede ser intensa y a veces incluso tóxica. Pero volviendo al tema central, la locura del novio de Serenei, Mert Demir, creo que es justificada. No lo sé. Los celos son una emoción superíndice 3n humana comprensible, pero es importante manejarlos de manera saludable y no dejar que controlen nuestras acciones. Quizás Mert simplemente es inseguro y necesita sentirse más seguro en su relación superíndice 3n con Serenei. O quizás hay algo más en juego. Quizás los medios están exagerando la situación. Quizás simplemente es un malentendido. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. En fin, este es un tema que da para mucho debate.
Lo importante es recordar que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. Y como siempre es importante respetar su privacidad y no sacar conclusiones precipitadas. Que para recapitular un poco, hemos hablado del impacto que Serine y Sarkaya tiene en Aatai Ulusoy, de la amistad que existe entre ellos, y de la supuesta locura que hizo el novio de Serine, impulsado por los celos y la presión superíndice 3N mediática. Hemos analizado la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las personas involucradas. Hemos explorado las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo y la presión constante de los medios y los fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué piensan de la amistad entre Serine y Aatai? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Qué opinan de la actitud del novio de Serine? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y generar un debate interesante y respetuoso. ¿Creen que Mert está exagerando? ¿Creen que Serine debería ser más considerada con sus sentimientos? ¿Creen que Aatai debería mantener un perfil más bajo? Quiero saberlo todo. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Un beso gigante.